Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio virtual maravilloso en donde tenemos oportunidad de hacer oficial la inauguración del 10º aniversario de lo que antes conocíamos como el FIGLA, ahora Guadalajara Film Festival en Los Ángeles. Yo soy Humberto Busto y es un gran honor para mí estar acompañando a todo el equipo detrás de este festival, que como saben es un gran esfuerzo en estos momentos, cualquier coordenada que impulse el cine particularmente. Así que de entrada un aplauso para todos los que hacen posible este festival. Gracias por invitarme y pues los invito para que nos acompañen a ver todo lo que tenemos preparado para ustedes en esta edición de 10º aniversario Guadalajara Film Festival. Bienvenidos. En este momento donde todos tenemos tanta necesidad de comunicarnos y de contactar, de verdad que es un gusto para nosotros poder hacerlo de manera virtual, pero siempre acompañados y apoyados por muchísima gente que está detrás de nosotros, detrás del festival, con todo el esfuerzo y el trabajo para celebrar estos 10 años. Así que es momento, creo que preciso, para agradecer a nombre del Guadalajara Film Festival en Los Ángeles, a la Universidad de Guadalajara, a la Fundación Universidad de Guadalajara en los Estados Unidos de América, a la Fundación Grothman, al Festival Internacional de Cine en Guadalajara, por supuesto. Un saludo a toda la banda de allá. Y gracias pues por todo el empeño, por todo el esfuerzo, a todos los integrantes que conforman el comité organizador, tanto en México como en Los Ángeles. Y muchas gracias a nuestros estimados patrocinadores, sin los cuales no sería posible este festival. Sobre todo también gracias a todos ustedes que han estado conectados con el festival durante estos 10 años y que se deciden aventurar en esta era digital para poder disfrutar del aniversario con nosotros. Muchas, muchas, muchas gracias. Finalmente, queremos también escuchar las palabras del doctor Ricardo Villanueva Lomelí, agradecerle que esté aquí con nosotros. Él es el rector general de la Universidad de Guadalajara. Presente. En nombre de la Universidad de Guadalajara, ofrezco un cordial saludo y expreso mi beneplácito por el Guadalajara Film Festival, que en este año celebra su 10ª edición. Hace una década, nuestra casa de estudios extendió el Festival Internacional de Cine de Guadalajara a la ciudad de Los Ángeles con el propósito de ofrecer al público latino y anglosajón producciones iberoamericanas reconocidas por su calidad cinematográfica. También con la intención de promover mecanismos para que la industria del cine latino e iberoamericano incremente los lazos comerciales con las empresas fílmicas estadounidenses. A 10 años de esta iniciativa, hoy cambia su nombre al de Guadalajara Film Fest, con la finalidad de fortalecer la identidad de esta fiesta cinematográfica. Para nuestra casa de estudios, es un orgullo que este festival contribuya a enriquecer la oferta y el desarrollo cultural de la ciudad de Los Ángeles. La relevancia de iniciativas como esta radican en ofrecer los vínculos de identidad con las comunidades de connacionales radicados en California, sobre todo en momentos históricos como este, en que se requiere ampliar las relaciones de amistad, comunicación y entendimiento entre los pueblos, en especial entre México y Estados Unidos. En este sentido, hago propicio la ocasión para reconocer a la Fundación de la Universidad de Guadalajara en los Estados Unidos de América, al Patronato del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, a la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco y al Instituto Mexicano de Cinematografía, IMCINE, por su colaboración con nuestra alma mater en la realización de este festival. Hago extensivo este reconocimiento al Consulado General de México en Los Ángeles por su apoyo a las iniciativas de la Universidad de Guadalajara. Estamos seguros que este festival será enriquecedor para todos los involucrados y contribuirá a la formación de nuevos públicos entre la comunidad de Los Ángeles. Muchas gracias y sean todos ustedes bienvenidos. Definitivamente todos estamos conmovidos por las cosas que están pasando en el mundo, por la pandemia, por las necesidades de transformación que cada uno de nosotros hemos tenido en nuestro trabajo, en nuestra vida, y el cine evidentemente no es la excepción. Por eso estamos realmente contentos de celebrar este año en esta versión digital,
virtual, muy acoplada con la exhibición digital de estos tiempos que corren. Y pues mucho de este esfuerzo, la verdad es que se debe a la nueva dirección del festival, a Jimena Urrutia, nueva directora del Guadalajara Film Festival en Los Ángeles, quien también con parte del equipo anterior y nuevo equipo están generando esta coordenada de mucho esfuerzo para poder llevar a cabo las actividades de este año. Así que un aplauso para ella y todo su equipo. De verdad, si ustedes supieran todo lo que está detrás para esto, no es nada sencillo, así que muchas felicidades. Y pues la invitación entonces está para que disfruten con nosotros esta versión, para que se unan a nuestras actividades, a los filmes, a las películas que va a haber, que además es muy sencillo de hacerlo porque lo único que tienen que hacer es meterse a las redes sociales del festival, tanto en YouTube como en Facebook o en la misma página oficial del festival, que es www.ficinla.com, para que armen su agenda y disfruten de una selecta cartelera que ya van a ver, a ratito les voy a contar exactamente de qué va. Ahí ustedes lo que podrán hacer, pues, es tanto ver películas, sobre todo lo mejor del cine latinoamericano, ¿no? Del año. Van a poder estar presentes en masterclasses increíbles con reconocidos invitados y también podrán dar seguimiento a los largometrajes que están en el Work in Progress, pues que recibirán algunos premios y que pues son los cineastas también del futuro, las películas del futuro que probablemente estén también aquí en el festival en siguientes ediciones. Así que toda esta celebración, toda esta invitación está abierta para ustedes y es un muy buen momento entonces para que el licenciado Raúl Padilla López, creo que es la persona adecuada, él es el presidente ejecutivo de la Fundación Universidad de Guadalajara en Estados Unidos de América, para que nos cuente exactamente cuáles son las sorpresas que vienen en esta edición del Guadalajara Film Festival en Los Ángeles. Así que los invito para escucharlo. Amigas y amigos que nos acompañan, me complace participar en la inauguración de este festival que simboliza y demuestra el poder de la cultura para acercar a nuestras comunidades, especialmente frente a las adversidades que enfrenta hoy la humanidad. En un año que ha resultado desafiante e impredecible, nuestro festival vive un momento único de renovación. Llega a su 10ª edición, sensible a las condiciones de su entorno y dispuesto a adaptarse frente a todas las circunstancias. Por ello, a partir de esta edición, nuestro festival llevará el nombre de Guadalajara Film Festival, como símbolo de la fusión que a través del arte generan dos comunidades representadas a la vez por dos ciudades hermanas por numerosas coincidencias y simetrías. El ímpetu de Guadalajara Film Festival será renovado a partir de esta edición al contar con Jimena Urrutia como su nueva directora. La recibimos con entusiasmo, plenos de confianza en que su trabajo extenderá la colaboración entre la producción fílmica latinoamericana y la industria hollywoodense. Este festival es un homenaje a la cultura latina de la que nos sentimos orgullosas y que en los Estados Unidos vibre y resuena más fuerte que nunca. La apasionante riqueza cultural de Norteamérica y particularmente de Los Ángeles no podría concebirse sin los vínculos que se han tejido luego de décadas de migración, intercambio cultural y diálogo transfronterizo. Este festival celebra sus vínculos y se esfuerza por hacerlos más sólidos y duraderos. Cabe destacar que este año enfocamos nuestros contenidos en la reflexión sobre el fenómeno migratorio y en general sobre la dinámica social de la comunidad latina en Estados Unidos. Se trata de reconectar o afianzar nuestros vínculos con los latinos de segunda o tercera generación radicados en este país. Es un festival hecho para la comunidad latina de Los Ángeles, que es su protagonista no solo desde las butacas, sino también desde sus pantallas. Con esta convicción, Guadalajara Film Festival se solidariza con los esfuerzos que promueven el bienestar de la comunidad latina en Estados Unidos, especialmente en favor de aquellos quienes encuentran mayores dificultades para hacer escuchar sus voces. Por ello, esta edición de nuestro festival
otorga un reconocimiento a Mónica Ramírez por su importante labor al frente de la Fundación Justice for Migrant Women, dedicada a la mejora de las condiciones de vida y trabajo de mujeres migrantes, cuya valiosa contribución a la sociedad es frecuentemente invisibilizada. Los ingresos recabados por esta edición del festival serán destinados al apoyo de esta organización, a la cual manifestamos nuestro reconocimiento y profunda empatía. Igualmente, Guadalajara Film Festival reconoce a quienes, a través del propio medio cinematográfico, contribuyen a una mejor representación de nuestras comunidades, ampliando los espacios en los que pueden ser escuchadas. Por ello, este año se otorga también el Árbol de la Vida a George López, quien ha contribuido tanto con su labor creativa como con su labor filantrópica para el bienestar de la comunidad latina en Estados Unidos. Muchas felicidades por su trayectoria, que honramos con este galardón. Quienes enaltecen con su trabajo a las diversas expresiones de la cultura cinematográfica latina merecen especial cariño y reconocimiento de este festival. Por ello, rendimos de manera póstuma un muy sentido homenaje a Jorge Cámara, quien en su juventud emigró desde México hacia California, donde se convirtió en una de las más influyentes y respetadas voces del periodismo, participando por muchos años en la Asociación de Prensa Extranjera en Hollywood, responsable de otorgar anualmente los prestigiosos premios Globo de Oro. A manera de homenaje, presentaremos a continuación un video en su honor, pero no sin antes reiterarles nuestra bienvenida a este festival que celebra y promueve nuestro cine en el epicentro mundial de la industria cinematográfica. Que lo disfruten. Bienvenidos y muchas gracias. My name is Jorge Cámara, pronounced Camara in the United States. I got here in 1965. From the Coconut Grove of the Ambassador Hotel in Hollywood, the Hollywood Foreign Press Association presents the 22nd Annual Golden Globe Awards. I'm from the southeast part of Mexico, the state of Yucatan. The capital of the state is Mérida. That's where I was born and most of my family are. I got a part-time job with an editorial house and I started with them by translating. Then I changed my studies to journalism. Cine novela, cine avance, cine album. At the time, the people with the three magazines, movie magazines, were very unhappy with the Hollywood correspondent. The stories would not get in time, and then they would have to be rewritten. And I offered to come here, and they accepted. I was very impressed. I was coming into the heart of the movie business, which had always been my passion. And at the time, it was not very difficult to get access to the big stars. One of my first interviews was with Betty Davis, of all people. At the time, the studios would organize the interviews, and we would either go to the set or we would go to the homes of the stars. I remember going to the home of Kirk Douglas, Glenn Ford.
Y algo que nos enorgullece muchísimo es que el Guadalajara Film Festival en Los Ángeles seguirá siendo la casa del cine latino, porque lo que más queremos es crear puentes y borrar todas las fronteras posibles entre Estados Unidos y América Latina dentro del mundo del cine. Así que vamos a tener una selección de 15 largometrajes, una selección muy bien curada, tanto de ficciones como documentales, que ustedes, el público angelino, podrá disfrutar en nuestra plataforma. También tenemos una sección de 3 bloques de cortometrajes, un bloque de cortometrajes iberoamericanos, otro de documentales, muy, muy poderoso, y un tercero que nos pone particularmente contentos, que es una sección de cortometrajes realizados por Latinx en distintas regiones de los Estados Unidos. Ese no se lo pueden perder. Y por supuesto, también algo que no se pueden perder porque es pues de los momentos importantes del festival, las galas, que no pueden faltar aunque estemos en esta versión digital. Y tenemos 3 largometrajes maravillosos, uno que es No Man's Land, otro 499 y Summertime. Así que los invito para que les echen un ojo. Por lo pronto, vamos a ir con la directora del festival, Jimena Urrutia, quien nos va a dar más detalles de todo esto que les estoy contando. Vamos a escucharla. Querido Humberto, muchísimas gracias. Gracias de verdad por estar aquí, a él y a todos ustedes que nos acompañan en un año que sabemos ha sido particularmente complicado para el mundo en general y desde luego para el cine en particular. Los retos a los que nos hemos enfrentado todos nos han mostrado la fuerza de los seres humanos y eso sin duda quedará plasmado en la pantalla grande en un futuro no muy lejano. Y es que en ese sentido también el Guadalajara Film Festival en Los Ángeles seguirá asumiendo uno de los más importantes retos a los que se enfrenta: mostrar lo mejor del cine iberoamericano con el fin de hacer cada vez más fuertes las relaciones entre esos países y desde luego Hollywood mismo, así como preservar las raíces y las costumbres de los países que conformamos cada una de estas naciones. Así, por eso queremos incluir a los realizadores Latinx en nuestro programa, en el programa del Guadalajara Film Festival, así como seguir generando, apoyando, impulsando la creación y la culminación de filmes latinoamericanos y Latinx a través de nuestro programa WIP Latino, que este año llega a su 5ª edición. De la mano de The University Foundation USA, vamos a dar un premio en efectivo de $10,000 para la película que resulte ganadora y llegue así a muy buen puerto y ojalá pronto también a las pantallas de Guadalajara Film Festival. Además de eso, tendremos un nutrido programa de masterclasses y desde luego muchos otros contenidos que estoy seguro que quieren ver a través de nuestra página, porque esa es precisamente la que hoy albergará todo nuestro festival, ficinla.com. Por otro lado, y a partir de este momento, voy a dar la palabra a Connor y Jake Allen, porque serán precisamente ellos los encargados de entregar uno de nuestros premios más importantes, el Árbol de la Vida, que este año se le dará ni más ni menos que a George López, un latino que no solamente nos ha dado mucho a qué pensar con cada una de las posturas que va tomando a lo largo de su vida, pero que sin duda además nos ha traído muy buenos momentos a través de sus programas o de sus películas. Así que con eso les presento el Árbol de la Vida. Aquí vienen Connor y Jake Allen para hablarnos de ello y desde luego el gran George López. The pleasure of writing No Man's Land as well as acting besides George Lopez. And this is my brother Connor, who had the pleasure of directing the film and directing Mr. Chingon himself, George Lopez. It was an absolute honor. George Lopez is an actor who's been a presence in American living rooms for decades. His sitcom in the early 2000s was a huge success.
It had big ratings, it was funny, it was critically well received, but it was also groundbreaking. With that show, and really the rest of his career, George accomplished something that I think most actors only really dream about. He changed the world. Now, using comedy, George gave a voice to the Latinx family, and he put them on prime time. Through the good, the bad, and obviously the hilarious, audiences across the country saw a family that wasn't so different from their own. And the Latinx viewers finally got to see a family that looked like them on network television. And that was just the beginning. Over the last 20 years, George has used his comedy to tackle serious issues. He's united and educated. And he's done so on television, in big studio movies, on the stage doing stand-up in just about every city across the country, or during his big specials on HBO and Netflix. He's even done so from his own pocket on social media. You'd be hard-pressed to find a corner of American culture that hasn't in some way been touched by George's influence. And despite creating this brand, this cultural empire, George has continued to stretch his artistry by diving into more dramatic roles. A courageous move for a man who, frankly, has no need to prove anything to anybody. Yet still he challenges himself and those around him. He pushes boundaries and he uses his brand to support unique and important stories and help them come to light. And that was certainly the case for us on our film, No Man's Land. His early support behind this film and its message helped make it happen. And just as important, his skill in front of the camera made the film feel authentic, exactly what we as filmmakers always dreamed. In No Man's Land, George played a Texas Ranger with Mexican roots, a second generation immigrant who straddles both worlds. Now, it was a role that George used to subtly unite people, exemplifying through his character the very soul and message of this movie, that the people on either side of the Rio Grande are equally compassionate, law-abiding, hardworking, and proud of their heritage, whether that's US, Mexican, or both. Now, George is also meticulous in his craft. He researched police interrogation techniques. He perfected a South Texas accent. We even swapped books about immigration and border patrol agents. In working with George, we came to realize he's not only a role model for the Latinx community, but a role model for all Americans. And he certainly was to us. His dedication, patience, and work ethic is simply awe-inspiring. In order to accommodate our indie immigration film against his rigorous stand-up schedule, George flew red-eyes back and forth to set every weekend. He'd fly all night, drive straight to set from the airport, and work a grueling day, which, by the way, for our movie, was in a 100-degree desert in the middle of Mexico. And he did all that with total focus and a smile on his face. Always polite, always a gentleman, a consummate professional, and one deserving of this award for a lifetime's worth of breaking glass ceilings and paving new roads to success. George, we present you with the Tree of Life. You know, I just want to thank you guys for including me in your project, No Man's Land. I mean, you know, for Mexicans in America and myself growing up, you know, it was always felt like if we didn't tell our own stories, like nobody would take the time to want to tell our stories. So to see both of you and to know how much it meant to you guys as a family, even that No Man's Land be good, and that it land with the importance that the subject deserves. It means so much to me, because I think inherently you know you're negative towards maybe how you look or the color of your skin, or you say like, you know, I don't think anybody's going to look like me on TV, and you know, with your guys' validation and the things that have happened, you know, you realize that it doesn't have to be a trait to put yourself as an obstacle. Like, I was the only one that believed that if you look like this, you wouldn't be on TV. And I think that negates the power of being Latino. So many other people should know that however you look and whatever your life story is and whatever you think of yourself, that this rich land, this culture, this history, and these issues that have not changed over the years are very, very important, as important in 2010 as they were in 1944 when they rounded up people here in Los Angeles and took them back. So, you know, I've spent some time in Mexico with my grandmother, biological, my grandfather,
And I really love going back. To think that my feet would work at Warner Brothers and then my feet would be in Guanajuato and running up the stairs of the church and running in and driving a pickup truck chasing Jake on the horse is just, you know, that scene in a Western where the hero is being chased by the police in a truck and he's on this incredibly beautiful horse and he's riding the horse as well as any actor ever has ridden a horse with a Dodge Ram chasing him. But I want to thank the film festival for honoring me with the Tree of Life. It's an incredible honor. It's an incredible statue. It means so much to me. So muchísimas gracias, Guadalajara Film Festival. Y quiero decir que nací en Los Ángeles, pero tengo el corazón en México. So thank you, everybody. I appreciate it. Este año, el Guadalajara Film Festival en Los Ángeles amplía su oferta de masterclasses para ustedes, en donde tendremos oportunidad de dialogar y reflexionar en torno al quehacer cinematográfico con grandes invitados. Por ejemplo, tenemos una masterclass que se titula Her Gaze, su mirada, una conversación con 3 directoras de cine que compartirán con nosotros sus experiencias para encontrar su voz, su estilo, su pasión, sobre todo para llevar sus historias a la pantalla grande. Ahí tendremos a Gia Coppola, directora de Mainstream, a Patricia Regan, directora de Una misma luna, y Yulene Olaizola, directora de Selva Trágica. La conversación será moderada por Makiko James de Women in Film. Otra masterclass que se llama Aspiration Through Animation. Todos sabemos, y más ahora con la pandemia, que el área de animación está creando un canal poderosísimo para los cineastas latinex también, que quieren contar temas fantásticos que amplifiquen el público convencional. La animación conecta diferentes culturas de maneras extraordinarias. Aquí tendremos 2 participantes, Carlos López Estrada, director de Summertime y de Raya and the Last Dragon, y Osnat Shooter, productora de Raya and the Last Dragon y Moana. La conversación será moderada por Julia Ann Cromet, VP de Audiencias Multiculturales de Disney. Y finalmente tendremos Writing Without Borders, un diálogo con guionistas que no tienen barreras creativas y que colaboran con cineastas alrededor del mundo. Los participantes son Sebastián Hoffman, guionista y director de Tiempo Compartido y Halley, David Barraza, guionista de No Man's Land, Mauricio Katz, guionista y productor ejecutivo de 000, Flavio Florencio, director y guionista de Made in Bangkok, y Silvana Aguirre, guionista y showrunner del Chapo. Cristina Dávila, programadora de festivales de cine, moderará esta conversación. Y bueno, pues ahora con ustedes, Marcela Celorio, cónsul general de México en Los Ángeles. Aquí estará la embajadora para invitarlos formalmente a la edición de este festival. Desde el Consulado General de México los saluda Marcela Celorio y es un gusto estar el día de hoy en la 10ª edición del WADA LA Jara Film Festival. Le envío un caluroso abrazo, un saludo a Raúl Padilla López, también a Gustavo Padilla Montes y por supuesto a Jimena Urrutia. Como cónsul general de México en Los Ángeles, para nosotros es muy importante el espacio que se abre a las nuevas generaciones de latinoamericanos, de los creadores latinoamericanos. Y qué mejor que el WADA LA Jara Film Festival para dar ese espacio. La importancia de la población hispana en Los Ángeles es incuestionable y va a continuar creciendo. Así que los latinos y en especial los mexicanos son parte fundamental de la comunidad angelina, del tejido social. Son tomadores de decisiones, son políticos, son empresarios, son académicos, son científicos, son empresarios y sobre todo son trabajadores esenciales. Forman parte de esos trabajadores que son nuestros verdaderos héroes del siglo XXI. Así es que muchísimas gracias a todos los organizadores de este maravilloso festival por considerar al Consulado General de México en Los Ángeles como un aliado. Mucho éxito. Y recuerden que para acceder a toda nuestra programación en línea, lo único que tienen que hacer es ingresar a la página oficial del Guadalajara Film Festival en Los Ángeles, www.ficinla.com.
Ahí ustedes podrán seleccionar las películas y las actividades de su preferencia, apartar su lugar y adquirir su Day Pass que les permitirá ingresar a todas las actividades de ese día. Disfrutar cine latinoamericano, que es un gran placer, y además, en particular este año, por una muy buena causa. Porque resulta que toda la taquilla de este año se donará íntegra a la Fundación Justice for Migrant Women, una fundación que apoya a las mujeres migrantes y que busca garantizar mejores condiciones de vida y trabajo para ellas. Así que buen cine, ayudar también. Creo que son dos cosas que necesitamos en este momento. Toda la comunidad cinematográfica estamos felices de celebrar el cine y de seguir conectados a través de estas vías con ustedes. Yo soy Humberto Busto. Muchas gracias por habernos acompañado en esta inauguración del Guadalajara Film Festival en Los Ángeles. Que disfruten muchísimo el cine latinoamericano y nos vemos en las siguientes ediciones, que espero sean también cada vez más poderosas. Felicidades a todo el equipo y saludos a todos ustedes. Cuídense mucho.